El teletrabajo y trabajo virtual. El teletrabajo se encuentra definido como una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a tercero, utilizando como soporte las tecnologías de la información y comunicación TIC para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. El teletrabajo o trabajo virtual tiene como fin promover mejores ámbitos organizacionales, productivos, financieros y técnicos en relación al equilibrio entre la vida laboral y personal de los colaboradores. Lo que no es teletrabajo, no es una profesión, no es un call center, no es manufactura en casa, no es servicio a domicilio, no es trabajo flexible. Las características del teletrabajo. Es una actividad laboral que se lleva a cabo fuera de la organización. Hay uso de tecnologías para facilitar la comunicación entre las partes sin estar en un lugar físico determinado para cumplir con sus funciones. Es un modelo organizacional diferente al tradicional, que replantea las formas de comunicación interna de la organización, generando nuevos mecanismos de control y seguimiento a las tareas. Hay tres modalidades de teletrabajo, no de tipo de teletrabajador, que responden a los espacios de ejecución del trabajo, las tareas a ejecutar y el perfil del trabajador. El teletrabajo autónomo se ejecuta desde cualquier lugar. El teletrabajo suplementario son trabajadores con contrato laboral que alternan sus tareas en distintos días de la semana. Se entiende que teletrabajan al menos 2 días a la semana. El teletrabajo móvil. Su actividad laboral les permite ausentarse con frecuencia de la oficina. No tienen un lugar definido para ejecutar sus tareas. Las modalidades de trabajos flexibles y a distancia han propiciado la transformación de las relaciones laborales, permitiendo a los empleados tener control sobre su tiempo y sus objetivos, y brindando a las organizaciones mayor productividad derivada del aumento en la calidad de vida de los trabajadores. En la gráfica podemos observar el antes y el ahora con los beneficios que nos trae el teletrabajo. Algunos beneficios. En el negocio, mayor productividad que equivale a mayores ingresos. Hay reducción de costos fijos en la planta física, mantenimiento, servicios públicos, entre otros. En operaciones, hay control y seguimiento permanente al desarrollo de las tareas, los procesos descentralizados pero interconectados. En recursos humanos, el equilibrio entre los espacios laborales y personales de los empleados que generan mayor calidad de vida se traduce en mayor productividad. Tecnología. Hay reducción de costos en la adquisición de hardware y software. La política que aprovecha los dispositivos de propiedad del trabajador y no aumenta costos para la organización. Control total sobre los escritores virtuales y el flujo de la información. Hay reducción del esfuerzo en mantenimiento de equipos. En responsabilidad social, hay reducción de la huella de carbono, aporte al mejoramiento de la movilidad, aplicación de buenas prácticas laborales. Para los trabajadores, los colaboradores de las organizaciones reciben la posibilidad de trabajar en lugares distintos a su oficina como una oportunidad para mejorar su calidad de vida y aumentar su rendimiento. Entre los beneficios específicos para ellos se encuentran ahorro en tiempos por desplazamientos, ahorro en dinero, ahorro y mejoras significativas en la alimentación y la salud, mejoras en la salud al reducir el estrés. Este puede ser derivado de los desplazamientos y los gastos asociados, además de las oportunidades de incluir en la rutina diaria tiempo para el cuidado físico, reducción de la huella de carbono, mejora en los lazos familiares, optimización en las actividades personales gracias al desarrollo de habilidades para la gestión del tiempo y tareas. Retos para la implementación. Control. Es posible hacer seguimiento a los colaboradores por cumplimiento de tareas y no de horarios. Productividad. Un trabajador concentrado en el logro de metas definidas y disfrutando de mayor balance entre su vida laboral y personal es más productivo. Costos. Realizar inversiones iniciales en tecnología que retornen en el mediano plazo como reducción en costos fijos. Cultura organizacional. Se requiere gestionar el cambio de mentalidad de supervisores y colaboradores hacia una cultura más flexible, basada en la confianza, la orientación a resultados y el uso de la tecnología, que hacen más competitiva la organización en el mercado actual.
Políticas. La legislación colombiana ya reguló el teletrabajo. Ajustar las políticas corporativas requiere una revisión en materia de horarios y cumplimientos. Tecnológico. Las necesidades tecnológicas dependen de la proyección de cada organización y aunque se requieren algunas inversiones y cambios en plataformas, estas se revierten en productividad y optimización de los recursos tecnológicos de las organizaciones. Como bien sabemos, el teletrabajo está siendo parte fundamental en estos tiempos. Es un mecanismo efectivo que llegó a mediados del 2008 a Colombia para alivianar algunos inconvenientes puede ser de salud, alguna incapacidad crítica que le impida al colaborador trasladarse a la oficina central físicamente, o en estos casos como la pandemia, la emergencia sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial. Es un tema bastante extenso en el cual me enfocaré básicamente en las ventajas y desventajas del mismo. Vamos a iniciar con las desventajas. Para el trabajador, sin duda alguna, la falta de información es algo muy importante porque puede haber algún tipo de desactualización de los temas laborales del día a día en la oficina. Estos se solucionan con reuniones de trabajo un par de días a la semana de manera presencial, preferiblemente. Los profesionales de recursos humanos y el jefe directo son responsables de que las personas que teletrabajan manejen la misma información que sus colegas en tiempo y forma. Continuamos con el sedentarismo, donde sin duda alguna está enfocado en que siempre pues, vamos a permanecer sentados frente al ordenador sin movernos, apenas ni para ir al baño ni para comer. Entonces a veces como que nos enfocamos solamente en estar frente al computador y no vamos más allá de las actividades a realizar. El siguiente es el peligro de workaholic, que sin duda son con la pasión, la independencia y el sentido de responsabilidad para cumplir con el trabajo. A veces se puede caer en trabajar muchísimas horas hasta la madrugada, incluso fines de semana y festivos. Es un tema que debemos manejar moderadamente, ya que esto nos permite tener este tipo de desventaja. La falta de interrelación personal con los colegas. Este también puede referirse al aislamiento con la gente, con los compañeros de trabajo. Las experiencias personales diarias de contacto con los colegas se pierden con los compañeros de trabajo, con los directores, los coordinadores, etc. Para la empresa, el incumplimiento es sin duda uno de los factores críticos del teletrabajo, ya que el trabajador puede no cumplir con lo pactado, no se adapte al teletrabajo, no lo comente y para obtener ese mismo beneficio engaña al empleador y no le comenta sus adversidades. Las limitaciones del trabajo. Es inaplicable para muchos puestos de trabajo, por ejemplo, cajeros bancarios, carteros, técnicos en telecomunicaciones, técnicos de empresas de servicio, recepcionistas de hotel, entre otros. El cambio en la cultura y organización de la empresa. Los problemas de comunicación. Este sin duda acredita en la denominada comunicación informal, que hace el flujo normal de comunicación total dentro de la empresa y afecta vinculadamente los sentimientos del colaborador. También suele haber una pérdida de la jerarquía al no existir una supervisión continua. Ya digamos el colaborador, como no va a estar expuesto a que le estén haciendo seguimiento presencial a sus labores, su coordinador puede perder, por así decirlo, su jerarquía en cuanto a las labores que le encomiende a su trabajador. También existen unas desventajas para la sociedad.
aumento de las diferencias sociales al existir la brecha en el acceso al TIC. Podemos recordar que el TIC hace referencia a las tecnologías de la información y la comunicación. Y el otro es reducción de las relaciones interpersonales, que son la base de la sociedad. Ahora vamos con las ventajas del teletrabajo. Sin duda alguna, el aumento de la confianza es una de ellas, porque esta característica puede impactar a muchos trabajadores de forma positiva. Muchas empresas se niegan a instalar el teletrabajo porque temen que la gente se desentienda, no cumpla con lo pactado. Al teletrabajar y cumplir ordenadamente de principio a fin con el horario de conexiones y las tareas. Esto va a aumentar la confianza hacia la persona por parte de los jefes y la organización. La flexibilidad es algo que se ve a diario en la oficina, con todo el estrés que provoca los días de lluvia, nieve. Entonces, con el teletrabajo podemos aprovechar el tiempo desde el primer momento de la mañana sin tener este tipo de cosas, porque podemos realizar labores y a la vez podemos hacer actividades del hogar. Y también facilita la conciliación entre la vida familiar y personal y profesional. Entonces, todo lo que conlleva a las ventajas para la empresa aumenta considerablemente la productividad, mejora la calidad de vida, promueve la inclusión social, aporta al mejoramiento de la movilidad y también puede impulsar el uso a la apropiación de las nuevas tecnologías. Y esto sin duda también es un aporte positivo al medio ambiente. Para la empresa, hacer un mejor uso de la tecnología, ya que en el teletrabajo sería imposible sin la fantástica tecnología que tenemos hoy en día. Es un factor clave de movilidad con conexiones rápidas de internet, teléfonos inteligentes y computación nube como el cloud. Mayor productividad, como lo hablábamos anteriormente. La mayor productividad pues es lo que las empresas están apuntando hoy en día. El empoderamiento. Se trata pues de dar confianza y empoderar a las personas a que gestionen su propio tiempo y sean más emprendedoras, estén más conformes y menos dependientes. El trabajo, el tiempo personal y las modificaciones que se realicen diariamente. El mejor clima laboral, también muchas veces vemos quejas de los empleados, actitudes negativas, llegadas tarde, conflictos, disputas, se desintegran en la plantilla si se trabaja desde casa o en la alternancia. Adelantarse al futuro. Existen miles de jóvenes emprendedores que trabajan desde su casa por cuenta propia, en su mayoría trabajos relacionados con el Internet, ya que son cientos de empresas las que implementan el teletrabajo, por lo tanto es posible que en el futuro se adapte. Hola, yo les hablaré del teletrabajo y el trabajo virtual en el contexto global. Para comenzar, vamos a hacer un breve recorrido por la parte histórica diciendo que el teletrabajo surgió como opción hace más o menos 40 años cuando el investigador Jack Niles, un ingeniero que trabajaba en algún momento en la NASA y en ese momento trabajaba en una empresa de seguros, decidió dar una respuesta a la crisis del petróleo y llegar a la conclusión que lo mejor era evitar, una de las cosas para evitar esa crisis petrolera, evitar el desplazamiento de los trabajadores. Fue así como surgió la idea de llevar el trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo. Hacia los años 80, con la evolución de la tecnología, algunos países europeos adoptan este modelo como respuesta a las altas tasas de desempleo y igualmente como un modo de fomentar la apropiación de las tecnologías informáticas. Esto que requería mejorar la infraestructura técnica de las telecomunicaciones y establecer metas con los trabajadores para permitir la implementación exitosa y sostenible del modelo.
Con el desarrollo tecnológico de los sistemas de telecomunicaciones de los 90, el teletrabajo comienza entonces a vislumbrarse ya como una herramienta flexible en la distribución de tareas y en la gestión del tiempo. El teletrabajo o trabajo con tecnologías móviles empieza a ser una tendencia mundial o al alza, una tendencia al alza a nivel mundial. Principalmente ¿por qué? Por lo que ya les decía, fomentar el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral, pero su implementación varía considerablemente de país en país, yendo del 2% o 1% en algunos países hasta el 40% y más por ciento en otros. Es decir, que es una práctica que va al alza, pero todavía no está generalizada. Es así como el porcentaje de empleados que ejercen el teletrabajo varía desde un 20% de media, por ejemplo, en Estados Unidos, pasando un 19% en la India o un 16% en Japón, a solo un 2% en Argentina. En el caso de la Unión Europea, el promedio más o menos está en 17%, siendo los países escandinavos quienes lideran este ranking, y seguido más lejos por Bélgica, Francia, Holanda y el Reino Unido, contrastando con países como Alemania, Hungría, Italia y España, los cuales se ubican por debajo de la media. El teletrabajo aumenta desde el principio del siglo XXI, pero con diferencias considerables, como ya veíamos, según los países. Es así como en Estados Unidos el 37% de los empleados indicaron en el 2015 que trabajaban por teletrabajo, mientras que hace 10 años, en la década pasada, era solo del 30%. En Europa, por ejemplo, en Francia, los trabajadores en teletrabajo han pasado de un 7% en el 2007 a un 12.4% en el 2012, y en Suecia de un 36% en el 2003 a un 51% en el 2014. No obstante, el aumento de la penetración ha sido muy baja en otros países e incluso su expansión se ha detenido, como en el caso de Hungría. Pese a que en Francia, por ejemplo, el teletrabajo aumentado no se ha implementado en todas las grandes empresas, y es así como el 75% de las compañías de mayor tamaño permiten esta modalidad solamente en proyectos piloto. En Alemania, solo el 12% de todos los empleados del país trabajan principalmente o ocasionalmente por teletrabajo, a pesar de que el 40% de los puestos se prestan a esta forma de trabajo. Esta práctica es más común entre profesionales cualificados, a menudo en posiciones directivas, y entre oficinistas comerciales y autónomos. En cuanto al género, es importante señalar en general que los hombres recurren más a esta modalidad de contratos, situándose el porcentaje en 54%, mientras que a las mujeres solo llega al 36%. En esta diapositiva podemos ver cómo en algunas condiciones y algunos indicadores a nivel mundial. En cuanto al teletrabajo, podemos decir que tiene ciertas ventajas, como una mayor flexibilidad a la hora de organizar el trabajo, mayor autonomía y productividad, menos tiempo perdido para llegar al trabajo, y hay un mejor equilibrio entre la vida privada y la vida laboral. Como inconvenientes tenemos una tendencia a trabajar más horas, interferencias entre el trabajo pagado y la vida privada, un aislamiento mayor y una intensidad del trabajo. En proporción de trabajadores según el empleo, podemos decir en la Unión Europea que el teletrabajo ocupa el 3%, 5% es un trabajo con alta movilidad o un 10% con movilidad ocasional, es decir, todos estos tres los podemos ubicar en teletrabajo, y ya podemos decir que el 43% lo hacen desde la empresa y un 39% de otra manera. En cuanto a trabajadores por país, ahí vemos la diapositiva donde se indica que la más baja podría ser Argentina o Hungría con un 1%, y países que tienen un alto desarrollo como Suecia o los países escandinavos, que se ubica por ejemplo en el 32%. El teletrabajo según el género, como vemos ahí, mujeres en 36% y hombres en 54%. Por último, el trabajo en América Latina, podemos indicar que por generaciones los que más utilizan el teletrabajo son los millennials, seguidos por la generación X, ubicada en un 9%, y los baby boomers en un 4%. En cuanto a países, podemos señalar que México, Colombia, Brasil y Chile son los que lideran el ranking en América Latina, y algunos datos importantes: podríamos decir que el 49% de las empresas en la región usan servicios en la nube, 58% de empresas en América Latina no ofrecen movilidad laboral, se prevé que para 2020 más que el 50% de los trabajos serían remotos, y 54% de empresas implementó el trabajo por petición de sus empleados. Muchas gracias. Ahora les voy a hablar del contexto nacional. Hay que partir del hecho que teletrabajo y trabajo virtual o trabajo en casa son dos figuras diferentes. Se las voy a definir por separado. Hablemos primero del teletrabajo. En nuestro país, el teletrabajo se encuentra definido en el artículo 2 de la Ley 1221 del año 2008,
como una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros, utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación para el contacto entre el trabajador y la empresa. No se requiere presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. Al teletrabajo, conforme lo señalado en la norma en mención, no le serán aplicables las disposiciones sobre jornada de trabajo, horas extraordinarias y trabajo nocturno. Tampoco se pueden imponer altas cargas de trabajo. El teletrabajo se mide por obtención de objetivos y no por volumen de trabajo. En cuanto al salario, podemos decir que un teletrabajador no puede recibir un salario inferior al de una persona que desempeñe la misma función de manera presencial. El teletrabajo tiene una serie de requerimientos, dentro de los cuales está que el empleador, conjuntamente con la administradora de riesgos laborales, debe hacer visitas al puesto de trabajo para verificar las condiciones físicas, biológicas, ergonómicas o psicosociales que puedan tener influencia negativa para la generación de riesgos en la seguridad y salud del trabajador. La empresa tiene que velar y asumir todos los gastos que requiera implementar ese puesto de trabajo en la casa de manera adecuada. Ahora les voy a hablar del trabajo virtual o trabajo en casa. Se trata de una situación ocasional, temporal y excepcional donde el empleador autoriza el trabajo en casa en cualquier sector de la economía, como nos pasó con lo de esta pandemia que estamos viviendo, que de manera inesperada nos tocó a la mayoría de las personas irnos a trabajar a la casa. El Ministerio de Trabajo colombiano impartió lineamientos básicos sobre el trabajo en casa para garantizar su correcto desarrollo. Se establecieron 4 capítulos en lo que concierne, primero, aspectos en materia de relaciones laborales, implica la vigencia de la relación laboral y la facultad subordinante. Continúan las garantías laborales, sindicales y de seguridad social. El desarrollo del trabajo debe hacerse de la misma manera. No se permite que el empleador haga disminuciones de salarios sin antes acordarlo con el empleado. El empleador debe permitir el descanso necesario del trabajador, garantizar la dignidad humana, la igualdad del trato, respetar el tiempo de trabajo. El segundo aspecto es en materia de la jornada de trabajo. El trabajo debe ajustarse a la jornada máxima permitida en Colombia, que son 48 horas. Garantizar el derecho a la desconexión laboral digital. En caso de que el trabajador tenga que hacer trabajos en jornada extendida, de igual manera hay que pagarle horas extras, recargos dominicales y en festivos. La carga de trabajo debe ser la habitual y el empleador debe promover las pausas activas. Lo ideal es dividir el horario de trabajo en 2 sesiones con descanso que se adapte al trabajo en casa. El tercer capítulo habla de la armonización de la vida laboral con la vida familiar y personal. No se deben asignar cargas de trabajo diferentes para no interferir en los espacios personales y familiares del trabajador. Respetar el trabajo en los días pactados sin hacer solicitudes en los fines de semana. Lo ideal es que el trabajador atienda el correo y los WhatsApp solo durante la jornada laboral. Y el cuarto capítulo habla de los aspectos en materia de riesgos laborales, donde el empleador debe continuar con la identificación, evaluación y el control de los riesgos, incluyendo esto en el plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo. La ARL debe dar recomendaciones de postura, ubicación y elementos. El empleador debe dar una retroalimentación constante al trabajador sobre las dificultades para el desarrollo de la labor. Además, debe hacer seguimiento al estado de salud y darle recomendaciones de autocuidado. Si esta situación no se soluciona pronto, el teletrabajo y el trabajo en casa siguen siendo las opciones con las que cuentan las empresas colombianas para continuar operando. Ahora vamos a hablar de esos principales impactos del teletrabajo a la gestión del talento humano.
Para eso es importante tener en cuenta que esta implementación de modalidad de trabajo tiene una relación directa con las funciones del área de talento humano, porque es en esta área donde recae la responsabilidad de llevar a cabo la gran mayoría de actividades necesarias para su implementación, significando así un gran reto al prepararse para este nuevo tipo de trabajadores y el manejo que requieren. Esta forma de organización laboral obliga al área de talento humano a cambiar y adaptar la forma de relacionarse con el personal, migrando hacia una cultura más flexible basada en la confianza, la orientación a resultados y el uso de la tecnología. Es importante tener en cuenta que los beneficios del teletrabajo solo podrán ser percibidos por la organización cuando se logren superar los diferentes desafíos. ¿Cuáles son esos aportes para el área de talento humano al aplicar el teletrabajo? El primero de ellos es el mejoramiento de las condiciones del reclutamiento al poder contratar al personal más calificado sin importar su ubicación o disponibilidad de desplazamiento hacia la sede de la compañía. También se evidencia mayor índice de retención del personal, control y seguimiento permanente al desarrollo de las tareas programadas a través de herramientas tecnológicas. Se evidencia también ahorro del tiempo en la ejecución del trabajo, pues precisamente será el trabajador quien tendrá la responsabilidad de organizar su tiempo para cumplir las labores asignadas. También tendremos disminución de ausentismo y accidentalidad del personal. También equilibrio entre los espacios laborales y personales, lo cual genera mayor calidad de vida y esto se traduce en mayor productividad. Este tipo de teletrabajo también aporta al desarrollo de las actividades de bienestar, las cuales son usualmente lideradas por el área de talento humano, pues fomenta la unión familiar con las personas con las que el trabajador convive. Este beneficio tiene un valor muy importante en las grandes ciudades, donde por las extensas distancias que se deben recorrer desde el hogar hasta el trabajo. También se evidencia flexibilidad de las relaciones laborales, sobre todo porque mediante esta forma de trabajo la empresa puede disponer de trabajadores cualificados en el momento que los necesite y mediante determinados tipos de contratos. También tendremos reducción de costos de espacio y de instalaciones y reestructuración del mobiliario para personas que teletrabajen, porque no todos los empleados trabajan todos los días en la empresa y pueden existir puestos de trabajo móviles, denominados así porque pueden compartirse a lo largo de la semana por teletrabajadores. Y ahora miraremos cuáles son esos desafíos para el área de talento humano en la implementación del teletrabajo. El primero es que se debe trabajar en la cultura organizacional, teniendo en cuenta que se requiere gestionar el cambio de mentalidad de supervisores o líderes y colaboradores hacia una cultura más flexible que esté basada en la confianza, la orientación a resultados y el uso de la tecnología, suponiendo así una transformación organizacional de fondo. También tenemos un desafío a nivel de selección de personal porque se debe cambiar la manera en la que se hace reclutamiento y selección de los nuevos talentos. Esto requiere mayor preparación e innovación por parte del área para lograr una correcta selección de personal. Es importante que no se caigan en el error de utilizar los mismos mecanismos para seleccionar un teletrabajador y un trabajador de oficina. También se evidencia un presupuesto que se debe designar para esta implementación, el cual se debe determinar bajo distintos escenarios. Entonces es importante que se debe invertir en el diagnóstico y formulación del proyecto, contratación externa para la selección, formación y medición de resultados. En los casos en que el domicilio del trabajador se convierte en su nuevo espacio de trabajo, se deben incluir costos relacionados como el aporte para servicios públicos, material de oficina, equipos tecnológicos y de seguridad laboral. También se debe invertir en formación técnica para la operación, creación y administración de un servicio de atención técnica a los teletrabajadores y el seguimiento de evaluación de los resultados de este tipo de trabajo. También tenemos que trabajar en la preparación administrativa, porque de acuerdo a la legislación y los lineamientos definidos por la organización, se debe preparar la documentación necesaria que legalice el teletrabajo. También se debe capacitar y entrenar al personal en todos los temas asociados al trabajo de este tipo, como por ejemplo lineamientos, políticas, manejo del cambio y competencias, uso y manejo de herramientas de tecnología, prevención en salud y riesgos laborales, entre otros. Podemos ver también que hayan dificultades del trabajador para adaptarse a este modelo y esto se puede derivar en atrasos en el cumplimiento de los objetivos y por ende en bajar la productividad.
Se debe invertir también en seguimiento y medición para poder así evaluar las actividades que pueden afectar o no el buen desempeño e implementación de las modalidades de teletrabajo. También podemos ver amenazas o riesgos informáticos por la inadecuada gestión de la información por parte del trabajador. Y asimismo, pueden también evidenciarse pérdidas del sentido de pertenencia del trabajador respecto de la organización que impactaría en la calidad del trabajo o el compromiso con el mismo. Finalmente, y en situaciones como las que estamos viviendo en este momento, donde muchas empresas o la gran mayoría no estaban preparados para implementar el teletrabajo por la pandemia en la que estamos actualmente, entonces es importante que una vez que ya se garanticen que estos procesos funcionan, se debe trabajar en las siguientes cosas. La primera de ellas es potenciar y poner en marcha iniciativas que favorezcan la unión entre compañeros, por medio de sesiones de cafés virtuales, concursos o retos divertidos que aporten algo de alegría en estas circunstancias que son complicadas. También se debe ayudar a mantener el bienestar psicosocial de los empleados y atender las necesidades de los colaboradores que han sufrido de un grado u otro, de forma directa o indirecta, la enfermedad o las consecuencias de la situación sanitaria. También se debe evitar el posible sentimiento de aislamiento y desvinculación emocional de los trabajadores con la compañía. Asimismo, se debe sostener la capacidad de mantener los vínculos sociales, teniendo en cuenta que la distancia y la falta de contacto personal con compañeros y jefes puede llegar a generar una pérdida de identidad de los trabajadores con su empresa. Y asimismo, es importante trabajar en mantener un buen ambiente laboral cuando todos los empleados de la compañía estén teletrabajando.